Vamos a hablar de eficacia del tratamiento antiplaquetario, tratando de responder a esas preguntas. Yo en realidad les voy a decir lo que nosotros hacemos, les voy a mostrar guía así, pero les voy a decir lo que nosotros hacemos, tratando de que se lleven algunos mensajes concretos y útiles para ustedes. Como se sabe, la disrupción del endotelio es el centro de la cuestión. El endotelio sufre disrupción en tres situaciones: en el síndrome isquémico agudo, en el stent y en la colocación de los bypasses. La disrupción del endotelio extruye colágeno y el colágeno induce la cascada plaquetaria a través del tromboxano, el ADP, la activación de los receptores P2 y BA2 en la izquierda. No tengo puntero, tengo puntero, pero no lo sé usar. Y la expresión de los receptores P2B3A que terminan en los puentes de fibrina, lado izquierdo del ELAC. Por otro lado, el lado derecho, la cascada de coagulación originada en el factor tisular, que termina en el pasaje de protrombina a trombina y la formación del trombo. Es obvio que... Sí, tampoco sé. Es obvio que la inhibición de este proceso es el objetivo terapéutico. Entonces, hace ya más de 20 años que se comparó el tratamiento anticoagulante con el antiagregante y se vio que por lejos era más importante el tratamiento antiagregante en el síndrome isquémico agudo, con la salvedad hecha de las heparinas en las primeras 48 horas. O sea, el tratamiento es antiagregante, hay que actuar sobre las plaquetas. ¿De qué manera? Para actuar sobre las plaquetas tenemos que saber lo que son las reglas básicas de la antiagregación. Es decir, a más potencia de droga y más tiempo de tratamiento, hay más reducción de los eventos isquémicos, pero también, como se dijo hoy muchas veces, hay más sangrado. Y todo esto en el contexto de si el cuadro es agudo o es crónico. Esto es muy importante. En el cuadro agudo, la probabilidad de tener eventos en los años siguientes es más alta. O sea, hay más riesgo de repetir eventos, por lo tanto, crece la necesidad de utilizar antiagregantes más potentes. ¿Por qué? Porque el riesgo de sangrado es sobrepasado por la capacidad de reducir eventos isquémicos. En cambio, en los cuadros crónicos, la probabilidad de repetir eventos isquémicos es menor, por lo tanto, el sangrado puede ser mayor que la reducción de eventos isquémicos, y acá convendrá elegir drogas con menos potencia antiagregante. La otra cosa es el stent. El stent restaura el flujo, pero produce un estado procoagulante local. Por lo tanto, es de máxima importancia inhibir la vía del tromboxano con aspirina e inhibir la activación de los receptores P2 y BA2. Por otro lado, el tipo de stent es muy importante. El stent metálico requiere menos tiempo de antiagregación, el stent con drogas requiere más tiempo, pero tiene menos stent trombosis, y ahora se están utilizando stent sin polímero, con polímero reabsorbible, que teóricamente nos van a permitir menos tiempo de antiagregación. Las drogas son dos, básicamente dos: el clásico clopidogrel y el ticagrelor. El clopidogrel es una prodroga que sufre diferentes modificaciones, la última en el hígado, con intervención del citocromo P450, que tiene una variación genética que todos conocemos, con alelos de resistencia. Además, el clopidogrel produce inhibición irreversible del receptor. En cambio, el ticagrelor es una droga de acción directa que actúa sobre el receptor y produce una unión de tipo reversible. Fíjense, esta es la acción farmacológica en clínica. En amarillo, el ticagrelor comienza a actuar mucho, el lado izquierdo de la inhibición plaquetaria, comienza a actuar mucho más rápido y alcanza un plató que tiene el doble de inhibición plaquetaria que el clopidogrel, es decir, 40% versus cerca del 90%. Cuando se suspende la medicación, el descenso en sangre es mucho más rápido con el ticagrelor, y además hay una liberación del receptor que hace que podamos hacer cirugía
antes que con el clopidogrel y mucho más con el prasugrel. Entonces, suelta el receptor más rápido. En síndrome isquémico agudo, tanto con supra como sin supra, esta es la receta de cocina. ¿Qué estamos prefiriendo en los pacientes de más riesgo isquémico? Obvio, la aspirina con carga de mantenimiento, el ticagrelor en los pacientes que tienen más riesgo isquémico, menos riesgo de sangrado. El prasugrel está en la guía, pero nosotros no lo usamos. Y por último, el clopidogrel, excelente droga que usamos en los pacientes que tienen más riesgo de sangrado o que necesitan anticoagulación concomitante. El otro problema es la duración. El objetivo de la duración es reducir el riesgo de estentrombosis. La reducción del riesgo es altamente dependiente del perfil clínico, como les dije antes, cuadros agudos versus crónicos. Entonces, barajamos un equilibrio en el concepto duración mínima versus duración óptima. El menos tiempo posible que nos asegure reducción de eventos. Entonces, estudios previos sugerían que la terapia más allá de un año puede ser beneficiosa en los pacientes que hayan sufrido un infarto, siempre de acuerdo a su perfil particular de riesgo, estudios Pegasus, etcétera, etcétera. Esto está atenuándose y yendo para atrás. Entonces la selección va a depender sobre todo del paciente, el balanceo del riesgo isquémico y el hemorrágico, el tipo de procedimiento, múltiples stents o no, y el device que se está utilizando. Preferimos corta duración, alrededor de 6 meses, en pacientes de alto riesgo, edad avanzada, antecedentes de sangrado, etc. Y por ahí más larga duración en los pacientes más jóvenes, diabéticos, infartos con supra, scores de sangrado alto. Entonces está el DAPT potente, que llamamos el DAPT potente, con ticagrelor y aspirina, versus el DAPT estándar, clopidogrel, aspirina, que vamos a usar de acuerdo al caso. No le tenemos que tener miedo tanto a lo más potente, simplemente tenemos que elegir bien el paciente. Las guías, hasta hace poco, bueno, esto es muy rápido, síndrome coronario agudo, angioplastia, cirugía y tratamiento médico, con en verde los pacientes de bajo riesgo hemorrágico, duraba hasta el año, y en amarillo los pacientes de más riesgo hemorrágico hasta los 6 meses. Esto es válido para la angioplastia, la cirugía y el tratamiento médico. Esto es muy importante, guías de este año, son los días que tengo que suspender el antiagregante antes de la cirugía cardíaca. Es 7 días para el prasugrel, 5 para el clopidogrel y 3 para el ticagrelor. Guías 2018. Entonces, la antiagregación plaquetaria, por algún motivo, también los motivos económicos y la industria, es el tratamiento más investigado en medicina cardiovascular. Hay 35 estudios randomizados con más de 225.000 pacientes y más de 1 o 2 millones en pacientes de registro. La hipótesis de prolongar el DAPT, más allá de lo que pueda convenir en algunos otros sentidos, prolongar la terapia doble, surgió de la comprobación de la estentrombosis tardía y muy tardía. Pero estas han disminuido a medida que se ha introducido nueva tecnología de estencia. Así que la prolongación sea cada vez menos recomendada por la elevación del riesgo de sangrado. Entonces, los mensajes para el hogar son: la potencia de la antiagregación y su duración dependen de la ecuación entre el riesgo isquémico y el riesgo de sangrado. Es una decisión customizada que hacemos todos los días frente al paciente. La antiagregación potente con ticagrelor o prasugrel, les dije que no usamos prasugrel, en los pacientes con alto riesgo isquémico, y es preferible en infartos con supra por la acción muy rápida de estas drogas y en diabéticos. El clopidogrel, en cambio, es preferible en los pacientes de edad avanzada, insuficientes renales crónicos, bajos pesos, antecedentes de TIA y, por supuesto, si hay necesidad de anticoagulación oral. La continuidad más allá de los 12 meses está en decadencia, prácticamente no hay ningún caso en que se lo recomiende, e incluso ahora acaba de aparecer un trabajo de Balgimili que compara la doble versus la single 6 meses versus 12 meses y hay no inferioridad para los 6 meses. Muchas gracias.